Probando. Oye, estamos aquí. Hoy yo quiero hablar de algo que juega con los intereses de muchos, porque a veces la iglesia conoce estas cosas, pero no las comenta, porque a veces eso juega con los intereses. Una vez yo hablé con un pastor y le pregunté: pastor, ¿usted sabe cosas que si la iglesia las supieran se alejarían de Dios? Y él me dijo que sí, que él conoce cosas que si la iglesia lo supiera, esas cosas podían alejarlos de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué ocultar cosas en vez de explicar? Porque yo conozco cosas que alejarían a muchos de Dios, pero yo sigo aquí. Yo sigo creyéndole a Dios. Pero ahora le creo con una mente más amplia. Ahora le creo hasta con más emoción, con más certeza. Porque en verdad yo no le creo a Dios por lo que me hayan contado en una iglesia, en algún momento dado. Yo le creo a Dios porque yo he tenido una experiencia personal con Él. Así como esos hombres de la Biblia que escuchaban a Dios directamente, pues yo he tenido esos encuentros con Dios idénticos. Yo he visto cosas como las que pasan en la Biblia, que hoy en día la gente está creyendo por letra, por lo que dice lo que dicen unas páginas. Pero los hombres de la Biblia creían por milagros, veían ángeles, veían cosas sobrenaturales, y esa es la fe que tenemos hoy, pero no vemos que esas cosas pasan hoy. Entonces yo vengo a hablar hoy algo que no se comenta, y es que la Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. Y muchas veces nos quedamos en la superficial. Y eso es lo que usan para controlarnos, la forma literal de la Biblia, lo que está por encima. Y la Biblia siempre habla en base de tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo, el cielo, la tierra, el infierno, el alma, el cuerpo, el espíritu, en el templo, el lugar santísimo, el santo y los atrios. Siempre todo se divide por tres. Incluso había otra cosa. Los tres cielos. Dice Pablo que Dios se llevó un hombre al tercer cielo. Entonces hay tres cielos. Está el físico, el segundo cielo, que es donde están los seres celestes. Ya llámense en ángeles caídos, llámense en ángeles. Y el cielo donde está Dios, el tercer cielo. Entonces todo va en base de tres. Y la Biblia también tiene tres niveles, y hay gente que dice que llega hasta 4, pero eso será otro tema. Vámonos a enfocarnos en el 3. Y yo lo voy a poner también como una fruta, que tiene la cáscara, tiene la pulpa y tiene la semilla. Y así es la palabra. Entonces nos hablan siempre de lo superficial, de lo literal, de cómo pasó. Y por eso hay tantas confusiones, y por eso hay tanta gente alejada de Dios, porque al tú hablar de lo literal, de lo que la mente humana la mente humana no puede procesar, que esos eventos que pasaron mayormente en el Antiguo Testamento, fue Dios que los dictó. Incluso
uno puede a veces pensar, por ejemplo, Adán, Adán se escondió con Eva y Dios no sabía dónde ellos estaban. Y tú dices, pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué Dios no sabía dónde estaban? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo que tú no sabes dónde está Abel? Si tú lo sabes todo, tú miras todo. Entonces la gente dice, no, lo que pasa es que Dios lo estaba probando. No, es que en realidad quien estaba escribiendo el texto no conoce ese concepto de que Dios está en todos lados. En ese momento, aparentemente se le pasó. Pero Dios permite todo porque detrás de todo hay un simbolismo. Y eso es lo que muchas veces la mayoría de ministros y de pastores y de las personas que están llevando la palabra no entienden. Es que Dios habla en parábolas, Dios habla en proverbios. Dice la Biblia que Él hablará en proverbios, y cuando Él vino, cuando Él se manifestó, cuando Jesús se manifestó, hablaba en parábolas. Y si Jesús habla en parábolas, que habla en misterios, habla en cosas que tú tienes que descifrar, donde usa metáforas, donde usa alegoría, pues si Él hablaba así, y Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne, y Jesús cuando vino hablaba así, no significa que toda la Biblia es así. ¿Por qué cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento habla de forma alegórica, en parábola, y él es el mismo que se hizo carne? Él es la palabra hecha carne. Entonces, ¿por qué antes era literal y ahora es...? O sea, si en el Nuevo Testamento usaba personajes ficticios, usaba símbolos, esto significa esto significa lo otro, el sembrador, la semilla significa esto, pues entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento no se puede también tomar de esa forma? Entonces, hay diferentes niveles. Hay un nivel un poco más profundo que muchas veces habla de cómo funciona el ser humano, y hay un nivel más profundo que habla del mundo espiritual, de lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso es que cuando Dios usa personajes como Adán, Abraham, David, Él está tratando de que con eso, no te estoy diciendo que eso no pasó literal, lo que te estoy queriendo decir es que en la literalidad de lo que pasó, con la historia de esas personas, Él te está queriendo decir algo más allá de lo que está pasando en la realidad. Por ejemplo, ¿de dónde la Biblia sacó que hubo una revolución en el cielo y que Satanás se llevó una parte de unos ángeles, se revolucionó? Esa parte, eso en ninguna parte de la Biblia sale. Eso lo han asumido. Lo han asumido por simbolismo, pero no hay una parte específica donde dice, mira, Satanás hizo una revuelta en el cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles. No. Hay un simbolismo. Hay un simbolismo y ellos dedujeron eso, pero no lo dice literal. Pero ¿de dónde sacan esa historia? ¿A dónde se basaban ellos? Donde más tú puedes ver la historia de Satanás es en David, cuando Absalón se rebeló. David estaba reinando y su hijo Absalón, por medio de cuando pasó lo que pasó con su hermana, que su hermano la ultrajó y David no hizo nada al respecto, Absalón pensó que su papá, no estaba siendo un buen rey, no estaba tomando la justicia, no estaba siendo justo, y él quería hacer justicia a él, y él liquidó a su hermano y le quiso quitarle el reino a su papá.
David tuvo que huir porque su hijo prácticamente le quitó el reino. Entonces, la mano derecha de David, Joab, fue el que terminó liquidando a Absalón. Pues eso es lo que está, eso representa a Satanás. Satanás es Absalón, David es Dios y el arcángel Miguel es Joab. Por eso dice que a lo último Miguel va a combatir a Satanás. De ahí sacaron esa historia. Y muchas veces Caín y Abel, eso es una representación de Jesús y de Satanás. La Biblia tiene muchas cosas que Israel, cuando hablan de Israel, están hablando del ser humano, están hablando de los hijos de Dios. Esa es una de las más grandes. Miren esto. Isaac es ciego, está ciego. Había una profecía que decía que Jacob iba a ser el que, como quien dice, el que iba a ser de bendición, que todos se iban a postrar ante él, que la profecía no te la voy a decir bien porque no me acuerdo, pero había una profecía previa que le habían profetizado a Rebeca antes de que nacieran sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? El mayor, por tradición, llevaba la bendición, por ser el primogénito. Pero había una profecía que hablaba que quien tenía que tener la bendición era Jacob. ¿Y eso, de qué te habla eso? ¿Qué te habla esa historia? Que muchas veces la religión es ciega. Eso habla de la religión, coge por preferencia. La religión coge por lo que se ve físicamente. Veían a Esaú más fuerte, más fornido, era un cazador. Vamos a bendecir a este. Porque la tradición dice que hay que bendecir al mayor. No porque Dios lo dijo, porque Dios quería a Jacob. Dios eligió a Jacob desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué hace la religión? La religión es ciega. ¿Y qué pasa? Después Esaú, el de la tradición, el que se supone que fuera escogido por la tradición, estuvo todo el tiempo persiguiendo a su hermano para liquidarlo al que es elegido por Dios. Y eso es lo que pasa ahora muchas veces, y eso es lo que pasaba hasta en los tiempos de Jesús. Los fariseos representan esa religión. Los fariseos representan a ese Esaú que busca liquidar a quienes son elegidos por Dios. También pasa con los hermanos de los hijos de Jacob y José. José representa a ese elegido por Dios. Y uno dice, ¿por qué Jacob hizo eso? Tenía preferencia con uno de sus hijos. Pero pues eso es lo que pasa. Que no es que preferencia, es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escoge. Y en ese momento escogió a José. El atuendo, la túnica representa al Espíritu Santo en uno. Y esa gracia, ese favor de Dios hace que los que no son elegidos tengan envidia. Y eso pasó con José. Los hermanos tenían envidia porque era el escogido. Él no teniendo culpa, porque él no tiene culpa de ser el escogido. Y intentaron liquidarlo. Pues ¿qué pasa con Jesús?
Pasó lo mismo. Los fariseos veían, pero ¿por qué Dios lo eligió a él? Porque ellos saben que Dios lo eligió a él y no a ellos. Ellos que tenían más estudios, que sabían más, que eran más ortodoxos. Venía uno que llegó de la nada, más joven que ellos, hacía milagros, porque eso es una prueba de que eres elegido por Dios. Hacía milagros, sanaba personas delante de todo el mundo. Y ellos decían, ¿cómo este tipo que no está enseñando lo mismo que nosotros hace milagros y nosotros no los hacemos? Que sabemos tanto. Y eso es lo que pasa. La Biblia habla mucho. Por eso tú tienes que leerla cuidadosamente y leerla desde arriba, con la mente de Cristo. No la puedes leer con una mente humana, porque si no, no te vas a dar cuenta de cosas que están escondidas en ella. Hay cosas demasiado muy profundas que tú tienes que tener, tú tienes que tener un background. Incluso tú tienes hasta que, si tú, aparte de tú leer la Biblia, tú lees historia de las religiones, te metes a leer otras religiones, te vas a dar cuenta que todo concuerda. Tú vas a ver en otras religiones personajes que se van a parecer un montón a Jesucristo, y van a ver personajes que van a parecerse un montón a Satanás. Porque la Biblia en realidad no enseña que Satanás es enemigo de Dios. La Biblia enseña que Satanás es enemigo de Jesucristo. Pero tú me vas a decir, pero Cristo es Dios. Cristo es la representación más. Ok, mira, te voy a explicar. Nace Caín y Abel, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios tenía un favor con Abel. ¿Qué pasa? Cuando Caín liquida a su hermano, nace a Set, ¿verdad? Dice Set que le nació un hijo a imagen y semejanza, como que sustituyendo a Abel. Él es un hijo a imagen y semejanza de Adán. Todos los hijos no eran imagen y semejanza de Adán. Caín no lo era. Cuando dicen imagen, es la misma persona, es una persona que te representa al máximo. Es como si hubiese sido tú. Y ahí te voy a revelar otra cosa. Mira. Jesús salió de Dios, es su hijo. Y todas las cosas que son creadas de él, o sea, nosotros, todas las cosas son creadas de Jesucristo. Es como si un pedazo de Dios se lo sacara y ahí está Jesús. Es hecho de él. Y nosotros somos hechos de Jesús. Nosotros somos hechos de Jesús. Es como que si tú te cortas una uña y te la separas de ti, esa uña no eres tú. Esa uña no eres tú. Esa uña, cuando le hagan la muestra de ADN, va a salir que tiene tu ADN porque es parte de ti. Pero no, la uña no eres tú. Incluso te va a salir una nueva uña. Te va a crecer. Porque tú te sigues regenerando. Pero esa uña no eres tú. Si tú te arrancas un cabello, el cabello es parte de ti. Es parte de ti. Porque tiene tu ADN. Salió de ti. Pero el cabello no eres tú. Y a esa confusión la tiene mucha gente. Hay gente que dice, todos somos Dios. Todos no somos Dios. Todos somos parte de Dios. Pero no somos Dios en totalidad. Todos somos parte de Dios. Los hijos de Dios somos parte de Dios. Y Él ve y actúa a través de nosotros. Pero nosotros no somos Dios.
Nosotros podemos hacer las mismas cosas que hace Dios, porque eso lo dijo Jesús. Cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Y Jesús es la máxima expresión de lo que Dios es. Por eso es que Él dice, cuando me ven a mí, vieron al Padre. Porque no hay nadie que pueda representar, o sea, nadie puede ver a Dios. La máxima representación de Dios es Jesucristo. Pero, lo que te quiero decir, Dios está en un lugar inaccesible. Y Jesús es su mayor representante. Ahora, lo que está ahí arriba, que es el Padre, y Satanás no son enemigos. Satanás es enemigo de Jesús. Por eso es que dice la palabra, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesús. Siéntate a mi diestra, lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. No está diciendo nuestros enemigos. Porque el mal en esta realidad es necesario. El mal tiene una función. Y eso también lo enseña la Biblia. Él dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo espero que escojas la vida. Pero los pone los dos. Pone a Jesucristo, que es la vida, que representa la luz, que representa el bien. Y a Satanás, que representa la muerte, que representa las tinieblas. Los pone los dos para que tú escojas. Estamos en un mundo donde podemos escoger las dos cosas. Y Él quiere que tú escojas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien lo representa a Él. Nosotros estamos en este mundo porque si nada más hubiera bien, nosotros no tuviéramos por qué estar agradecidos si no obtenemos, si no vemos algo contrario. Si nosotros no vemos algo contrario, no tuviéramos libre albedrío. Si nosotros no estuviéramos aquí, el libre albedrío no existiera. Si Dios existe, ¿por qué vivimos en un mundo donde existe el mal, donde acaban con niños, donde pasan cosas tan atroces? Ok, si hay un mundo donde solamente hay cosas buenas, pues entonces el libre albedrío no existiría. Y yo pienso que la muestra más grande de amor es que tenemos libre albedrío. Sin libre albedrío, pues no somos libres. Entonces, para eso hubiese creado robots. Pero no somos robots, somos personas que podemos decidir amar a Dios o podemos decidir no amarlo. Pero la Biblia tiene niveles de profundidad y el Espíritu Santo te puede hacer alcanzar esos niveles si tú se lo permites. Pero hay gente que no le conviene que tú llegues a esos niveles. Por ejemplo, el templo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando tú pasas los atrios es para todo el mundo, para como dicen los plebeyos, los del pueblo, los que no tienen mucho conocimiento. El lugar santo entraban los sacerdotes, ya esa gente tiene un poco más de conocimiento. Y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote, que ese tiene más cercanía a Dios, se supone que tenga más conocimiento. Pues eso es lo que pasa. Que hay gente que no le conviene que tú sepas lo que está pasando en el lugar santo, ni tampoco quiere que tú sepas lo que pasa en el lugar santísimo, porque quieren que tú sigas yendo al templo. Quiere que tú sigas dependiendo de ellos. Que sigan siendo mediadores entre tú y Dios, pero eso ya Dios lo rompió. Por eso Jesús rasgó el velo, para que tengamos acceso. Pero si nos quedamos en los atrios, pues ya ese es problema de nosotros.
Voy a dejar este video aquí. Dios me los cuide y me los guarde. Será hasta la próxima.